Hola, Carol. Muchas gracias a ti, muchas Muchas gracias a gracias. David también. Bueno, el mayor motivo fue mostrarle al mundo lo que estaba pasando en esta frontera de Cúcuta que queda al lado, literalmente pues al lado de Venezuela, conectados por el puente, por varios puentes. Es una situación que viene pasando y viene empeorando desde el 2015. Cuando empecé a grabar este documental fue en el 2019 y la situación pues ha venido cambiando, sobre todo con la pandemia. Pero el mensaje que quiero llevar a conocer al mundo es un mensaje de solidaridad en medio de mostrar esa cara de la ciudad de Cúcuta que tuvo para abrir sus brazos a los hermanos venezolanos, ¿no? A pesar de toda esta crisis y a pesar de todos los problemas que aquejan a la ciudad y que aquejan a Colombia, se ha mostrado un sentimiento de solidaridad y un sentimiento de hermandad. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es una pregunta que lo lleva a uno a la infancia. La infancia en Venezuela comenzó con oportunidades para nuestros padres. Yo quiero decir que mi familia era de uno de los sectores más populares de San Cristóbal en el estado Táchira, el barrio 23 de enero. Mi mamá, mis tíos lograron estudiar en la universidad pública, lograron graduarse y pudieron optar por créditos para vivienda, lo cual permitió que saliéramos hacia la clase media con esfuerzo, con oportunidades que hoy pues de una manera diferente no se perciben. Hay una brecha de una generación por lo menos de 15 años que ha dejado de percibir estas oportunidades. Un ejemplo claro, yo soy ingeniero civil, no pude ejercer mi carrera como debería ejercerla, ya que en Venezuela comenzaron todo lo que era la serie de falta de cemento, la siderúrgica cerró, bajó sus niveles de producción y en el entorno a mi carrera, que es la construcción, bajaron las construcciones y no pude ejercer como debería. Así le ha pasado a todos los jóvenes en las diversas carreras que se han podido graduar. Esa es la perspectiva que puedo colocar de la Venezuela de antes, que era una Venezuela de oportunidades, donde estudiabas, donde crecías, donde podías obtener créditos para poder subir tu estatus o tu calidad de vida, y la Venezuela que existe hoy, que no existe oportunidades, así hagas todo el esfuerzo que puedas hacer por educarte y por tratar de conseguir la vida. Juliana, quisiera hacerte a ti la misma pregunta, ya que tú creciste en Cúcuta, en una ciudad muy cerca a la frontera. ¿Qué Venezuela viste cuando estabas creciendo y cuál fue la Venezuela que viste cuando hiciste este documental? Bueno, yo crecí pasando el puente a Venezuela, el puente internacional Simón Bolívar a Venezuela, casi todos los fines de semana. Entonces estábamos acostumbrados a ver una Venezuela muy próspera, una Venezuela muy pujante. Y en los últimos años ha sido muy difícil ver la transformación de Venezuela. Cuando David habla de la ciudad de San Cristóbal, para nosotros era San Cristóbal, no era ir a Venezuela, era ir como a otra ciudad más de Cúcuta. Y ellos también venían a Colombia con mucha frecuencia. Era un intercambio cultural y un intercambio comercial muy grande. Todo lo podíamos, las cosas que no podíamos conseguir en Colombia se conseguían fácilmente en Venezuela. Y las cosas pues fueron cambiando después del 98 y ya se empeoraron mucho en el 2015, cuando empezaron los venezolanos ya a pasar a Cúcuta, no por un intercambio comercial normal, sino porque era una necesidad, se veía una necesidad de que tenían que empezar a pasar para comprar las cosas más básicas, ¿no? Las medicinas,
la comida, las cosas más básicas que no se encuentran hoy en Venezuela. Y las cosas nos han empeorado mucho porque la frontera está cerrada, entonces los venezolanos tienen que buscar medios para conseguir todavía pues esas necesidades básicas y cubrirlas. Y se ha tornado muy peligroso porque el paso ya no se hace por los puentes, sino se hace por zonas alternativas, pero podemos decir que no tienen alternativas de vida y por eso se ven obligados a pasar a Colombia a conseguir esas necesidades, para cubrir sus necesidades más básicas. David, quisiera preguntarte para ustedes como migrantes, ¿qué significa y qué importancia tiene el puente fronterizo Simón Bolívar? ¿Qué representa para ustedes en este momento? El puente Simón Bolívar, como el puente Santander, es esperanza, es una luz, es ver vida, es ver la salvación. Es lo único que en estos momentos le queda a cientos de miles de venezolanos. Cuando sabes que al cruzar ese puente puedes sobrevivir. Es un tema de sobrevivencia lo que se vive en Venezuela. Cuando te hablo de sobrevivencia, quiero referirme a que en Venezuela tener una apendicitis o tener una simple enfermedad que pueda ser operada en un ambulatorio tipo 1, como puede serlo en Colombia, en Venezuela tienes que vender lo poco que tengas para poder operarte y para poder sobrevivir. No hay insumos médicos. En Venezuela, hoy, cuando estamos hablando, la vida es mucho más cara. La vida es de privilegios. Venezuela se separó en dos sectores. El sector clase media que existía ahora es clase baja. Y un poco de aquellos sectores que eran de grupos de clase alta, hoy se mantienen. Se mantienen porque por medio de la venta de alimentos dolarizados y venta en divisas, pues pueden mantenerse, pero la gente, el común, gana $1 al día, $1 al mes. Es decir, con un solo dólar de un empleado público, que es su sueldo, tiene que rendirlo para el mes. Eso no es viable. Eso es una tortura que se le está haciendo al pueblo que no puede conseguir sus alimentos. Y eso lleva a que cientos de miles sean desplazados a la frontera, no solo por el tema económico, sino por el tema de la hambruna, por el tema de la salud, que son humanos, que son derechos humanos que de una u otra manera violentando porque hay un Estado que no está garantizando las condiciones para que las personas puedan subsistir. Y eso es lo que nos lleva a que los venezolanos veamos ese puente como una esperanza para poder comer, una esperanza para huir en muchos casos a temas de persecuciones, una esperanza para poder encontrar salud. Y te hablé de una simple enfermedad como puede ser una apendicitis. Ahora quiero mencionarte los enfermos de cáncer, no, de insuficiencia renal. Para ellos es peor aún. Nosotros hemos logrado ayudar a Colombia a personas que necesitan su diálisis. Gracias al sistema de salud colombiano se le han podido otorgar. Eso es esperanza, eso significa ese puente, eso significa cruzar el río como lo hacen en estos momentos. ¿Por qué? Porque es la única esperanza que tienen de vida muchas personas. Hoy cuando estamos conversando aquí, están pasando más de 300 caminantes hacia las carreteras internas de Colombia. La migración, el éxodo, los desplazados no se detienen. Hoy cuando estamos aquí conversando, podemos ver las noticias de cientos de detenidos de venezolanos en las fronteras de Bolivia, en lo más alto que puede tener el Cono Sur. A la gente no le importa río, a la gente no le importa ir hacia la incertidumbre de salir del país. Al venezolano lo que le importa en estos momentos es sobrevivir. Eso es lo que simboliza salir de Venezuela, eso es lo que simbolizan esos puentes, sobrevivir. Juliana, en el documental de Crossing se te ve también muy cerca donde empiezan estas trochas. ¿Qué viste en este momento? ¿Qué tipo de personas son las que están tratando de escapar de Venezuela y cruzar por estas trochas? Bueno, esas trochas tuve la oportunidad de cruzarlas con David, ¿no?
y el gobierno colombiano nos acompañó, la policía colombiana nos acompañó a cubrir eso, porque era una necesidad, es una necesidad contarle al mundo lo que está pasando. Entonces no teníamos otra alternativa sino cruzar para que vieran las personas. Es algo muy peligroso y es difícil de controlar. Las personas pues son muy humildes, las personas que salieron de Venezuela cuando vieron esta tragedia venir, eran personas que salían a través de, pues, de aeropuertos, de aviones, tenían dinero para poderse montar en un camión, en un bus y bajar hasta la frontera. Las personas que están saliendo ahora, pues no tienen dinero ni siquiera para coger un bus desde el centro de Venezuela o desde Caracas o de otras ciudades de Venezuela para bajar a las fronteras. Entonces son unas personas muy humildes. Cuando tú ves ahí, es una mezcla de todo. Son personas eh, tanto humildes como profesionales que no tienen otra alternativa, personas como tú y yo que esto le podría pasar a cualquier persona en el mundo cuando cambia un sistema. Este documental, lo que estamos tratando de decirle al mundo es no dejen a Colombia sola. Es un problema de todos, es un problema que se está extendiendo por todos los hemisferios, está afectando a todos los países y al mundo. Entonces es una solución que se debe buscar en conjunto. Eso es lo que estamos tratando de contar con este documental. David, te voy a hacer una pregunta que originalmente podría ser también para Juliana, pero me gustaría que la respondieras tú primero. ¿Qué significa este documental? ¿Qué significa The Crossing para ti? Para mí el documental significa la realidad, significa mostrar lo que vivimos los venezolanos y que tal vez en muchas partes del mundo no se sepa. Cada quien tiene su vida normal, está en su trabajo, está preocupado por pagar la cuota de sus tarjetas, por pagar la cuota para su apartamento, para su carro, y no sabe que en Venezuela la gente no tiene esas oportunidades. No saben que mientras ellos pueden ir a un supermercado y comprar con su sueldo que trabajan al mes lo que es su cesta básica, su canasta básica, no saben que los venezolanos no lo pueden hacer. No saben tal vez que un venezolano gana $1, que tal vez es 5 minutos de su trabajo en diversos países, y que con eso los venezolanos no pueden subsistir, no pueden comer. La gente en el mundo no sabe que en Venezuela tienes que hacer cola para recibir el tratamiento del cáncer. Tienes que anotarte en una lista y según los cupos que se tengan, puede ser tratado para una patología como el cáncer. El mundo no sabe que en los hospitales de Venezuela cae agua desde el techo en las salas de UCI. La gente no sabe que los pacientes en Venezuela tienen que subir por unas escaleras 5 y hasta 10 pisos porque los ascensores no sirven o porque no hay electricidad. Y el documental va enfocado en eso, en las personas que son desplazadas y salen por todas estas diversas razones y pueden expresarlo. En el documental hay casos de personas que tienen que buscar o fueron documentadas cuando tenían que pasar a buscar insulina en Colombia porque en Venezuela no se consigue. Eso no lo sabe el mundo. Y por eso me identifico con este documental, porque muchas personas en el mundo no sienten lo que siente el venezolano y que hoy siente el colombiano. Gracias a Colombia, que ha recibido a millones de venezolanos que han sido desplazados y que hoy brinda una nueva oportunidad. Colombia ha abierto una política migratoria para recibir con los brazos abiertos a los venezolanos que hace décadas atrás tuvimos que recibirlos a ellos. Nuestros padres recibieron a los colombianos. En mi casa trabajó una señora que era de Colombia, la cual ayudaba a hacer los oficios del hogar para poder subsistir y enviar a su familia en Colombia, porque eran desplazados por los grupos irregulares. Hoy es a la inversa. Hoy los venezolanos son desplazados no por un problema bélico, pero sí por un problema de violación de derechos humanos, de hambruna, de salud.
y son desplazados hacia el territorio del Cono Sur. Y quiero agradecer a Juliana por este documental. Juliana es como un ángel que envió Dios para que por medio de las cámaras se visualice en el mundo lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en las fronteras. Juliana, ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿qué fue lo que más te impresionó mientras grababas este documental? Sin duda alguna, lo que más me impresionó fueron las personas que cruzaban los puentes para conseguir medicina, ¿no? La falta de insulina, la falta de las medicinas más básicas para salvar vidas. Eso me impresionó y me alegra que estemos aquí hablando en PMM Talks, porque ustedes están tratando de llevar medicina pues a las clínicas de Colombia que están tratando de atender a los inmigrantes venezolanos. Y es por eso que hacemos este esfuerzo. Lo que más me impresiona ahorita es que se podrían salvar millones de vidas con medicinas muy básicas. Entonces, y en estos momentos los tiempos de la política van totalmente diferente a los tiempos humanitarios. Entonces, si hay manera de que a través de este documental, de que a través de una cámara podamos decirle al mundo de las necesidades que están pasando los inmigrantes venezolanos y que podamos salvar vidas, y que sea un esfuerzo en conjunto, salió un milagro, ¿no? Entonces les agradezco a ustedes porque lo que más me impresionó de este documental fue eso, fue que pudiésemos estar salvando vidas a través de medicinas muy básicas, y les agradezco a ustedes que estén ayudando a esta población que tanto lo necesita ahora. Por último, me gustaría preguntarle a ambos qué tendrían para decirle a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Venezuela, cómo llamar la atención de países como Polonia, en donde la gente de pronto no tiene tanta información sobre esta crisis humanitaria. El llamado a la comunidad internacional, al mundo, es mirar, vernos, ser imparciales, sentir lo que pueden sentir los seres humanos que salen de Venezuela, estar, no perder y hacer el seguimiento a la situación de los venezolanos. Los venezolanos hoy son, comparados con Siria, la migración más alta que puede haber en todo el mundo. Y llama la atención porque no hemos tenido un problema bélico, pero sí hay un problema de violación de derechos humanos. Ahí hay que hacerle un llamado a organismos internacionales, a la ONU, a todas las instancias multilaterales para que sigan enfocados en el caso de Venezuela. Estamos comenzando el año 2021 y yo me atrevo a decir que dentro de un año vamos a tener la salida, el éxodo, los desplazados con más números en todo el mundo. Ya hoy comienza a salir la clase media también de Venezuela. Es decir, toda esa personas que tienen una profesión, que tienen posgrados, que tienen doctorados, que son profesores universitarios, ya también buscan salir de Venezuela, porque no pueden subsistir, porque no hay cómo comprar alimentos, porque el sueldo no les alcanza, porque están siendo desplazados por temas de salud. Hoy un profesor universitario no tiene cómo cubrir alguna patología en una clínica de Venezuela y un hospital no tiene cómo garantizarle su derecho a la vida, su derecho a la salud. Es por eso que yo quiero decirles también a las personas que puedan vernos que simplemente con buscar en el servidor Crisis de Venezuela pueden saber la realidad del venezolano. Ese es el llamado que nosotros como venezolanos le hacemos a la comunidad internacional. No nos olviden, aquí estamos luchando el día a día para poder sobrevivir, y hoy cuando estamos conversando vienen muchos más venezolanos tratando de ir y poder pasar esta frontera que, aunque pueda ser una tortura, cruzar hoy por trocha, como lo hacen muchos venezolanos por pasos irregulares, significa esperanza para todos ellos. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países para
ustedes, viví cerca de Polonia, en República Checa, por 6 meses también. Y no porque uno vive en el exterior y con otras condiciones, pues debe cerrar los ojos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque no estamos pasando por esta situación aquí todos los días, tomamos por granted, como decimos, por hecho, todas estas comodidades que tenemos en el exterior, que tenemos internet, que tenemos electricidad, que tenemos agua, que estamos en un nivel donde tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo. Lo que hoy le esté pasando en Venezuela puede estar pasándole a cualquier país del mundo, como repito. Entonces, que nos pongamos en el nivel de un padre de familia que no tiene cómo alimentar a sus hijos, que no tiene cómo darle medicina a sus padres. Entonces, mi llamado es un llamado a que nos pongamos en el lugar de estas personas, no importa la ley, el idioma, no importa que estemos muy lejos, sino que nos comuniquemos a manera de seres humanos, ¿no? Que pensemos en las necesidades del otro, que si está en nuestra oportunidad ayudar y sanar ese sufrimiento, aunque sea por un momento, a través de una donación, a través de una medicina, a través de comida que se pueda enviar a la frontera, cualquier cosa que esté en su mano para mejorar la calidad de vida de alguien que lo necesita, siempre va a ser retribuido de alguna manera u otra. David, Juliana, muchísimas gracias por estar aquí, por este llamado a la comunidad internacional, por su conocimiento y por la disposición que tienen para hacerle saber al mundo lo que está pasando en Venezuela. Esperamos que esto ayude a nuestra recaudación de fondos y estamos muy contentos de haberlos tenido hoy en PMM Talks. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por todas sus labores.